Hola a todos, espero que tengan un buen día. Hoy vamos a descubrir cómo después de todo lo que ha pasado Alex, finalmente encuentra el arco iris después de la tormenta junto a Tuna y el pequeño Henry. En el episodio anterior, Mai decidió ir al templo durante un mes para encontrar paz, y Alex llevó a Tuna y a Henry a visitarlo, donde para su sorpresa la vieron vestida con ropa monástica, mientras su pequeña familia intentaba proteger su frágil vínculo. En este nuevo capítulo, Alex resolvió la deuda de su empresa y llevó a su pequeña familia al campo de girasoles, donde la lluvia, la luz del sol y el arco iris cambiaron todo dentro de él. Si lo encuentras interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. La primera gota de lluvia cayó sobre la mejilla de Henry. El niño se quedó inmóvil un momento en los brazos de Alex, sus ojos abiertos bajo el sombrero de oso marrón, y luego comenzó a reír con entusiasmo, su risa resonando en todo el campo de girasoles. Los pétalos alrededor de ellos se movían con la brisa bajo el cielo gris. La lluvia ligera hizo que el aire fuera fresco y limpio. Tuna se inclinó hacia él, su camiseta negra simple con el cuello blanco ya tenía pequeñas gotas de lluvia. Con una mano se apoyaba en el brazo de Alex, mientras que con la otra sostenía suavemente la espalda de Henry, que estaba vestido con un suéter marrón. Por primera vez en muchos meses, el pecho de Alex ya no se sentía apretado. «Parece que las nubes finalmente nos han encontrado», dijo suavemente Tuna mirando hacia arriba. Las densas capas de nubes grises pasaban por encima de sus cabezas. Pero a lo lejos, una franja débil de luz comenzaba a atravesar el cielo, débil pero firme. Alex respiró profundamente a punto de responder, pero su mente volvió a lo que había sucedido esa mañana. Esta mañana no había girasoles ni cielo azul, solo la luz blanca y cegadora de las lámparas de oficina, y la calma opresiva de un hombre enfrentándose a sus decisiones. Alex estaba sentado en su escritorio con una camisa de manga larga blanca, las mangas ligeramente arrugadas por tantas noches de insomnio. Afuera, la ciudad se sumergía en una neblina gris similar al aire denso que ahora lo seguía hasta los suburbios. Frente a él había una pila de expedientes gruesos que habían dominado su vida durante los últimos meses. Los contratos de deuda, los calendarios de pagos, las quejas de los socios, las advertencias con sello rojo. El futuro de la empresa estaba atrapado en esas hojas. Solo faltaba una cosa: su firma. Giró lentamente el bolígrafo entre sus dedos, escuchando la voz de John desde la llamada nocturna resonando en su mente. «Ya hemos intentado todo», dijo John. «Los socios están de acuerdo. El flujo de caja se recuperará. Firma y la empresa dejará de desangrarse. Solo recuerda por quién lo estás haciendo. Tu nicho y tu título no te abrazarán cuando finalmente caigas dormido». En ese momento Alex trató de sonreír mirando su reflejo cansado en el cristal oscuro. Ahora, solo con la última página frente a él, esas palabras se volvían claras. Colocó la punta del bolígrafo sobre la línea. Una respiración, una exhalación. Y firmó. Su nombre fluyó suavemente sobre el papel en una firma tranquila y controlada. Con cada firma siguiente su mano se movía casi de forma automática. Pero con cada firma un nudo en su pecho se iba deshaciendo. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y se recostó en su silla cerrando los ojos hasta que el dolor de cabeza se calmó, dejando solo un latido débil. La empresa no estaba perfecta de inmediato, pero al menos estaba a salvo por el momento. Y la primera imagen que apareció en su mente no era una sala de juntas ni un gráfico. Era la casa de bambú. Era Tuna bajo el techo bajo, apartándose los mechones de cabello de la cara con la parte posterior de la mano. La camiseta
camiseta negra familiar con el cuello blanco la hacía lucir tan sencilla y valiosa al mismo tiempo. Eran los ojos redondos de Henry bajo su sombrero de oso marrón, sus pequeñas manos aferrándose a la camiseta de Alex como si temiera que él desapareciera. Alex sacó su teléfono. La deuda estaba saldada. Le envió un mensaje a John. «Lo explicaré después. Gracias». Lo envió, tomó las llaves y ajustó la manga de su camisa blanca, como si pudiera alejar todo lo relacionado con la empresa con solo un movimiento. No permitió que su mirada volviera a la pila de papeles. La puerta se cerró detrás de él con un suave sonido que sonó como un punto final. Afuera, el cielo estaba gris, cubierto por nubes. Una ligera niebla tocó su rostro mientras cruzaba el estacionamiento y se subía a su sedán gris. Al encender el motor, las pequeñas gotas de lluvia empezaron a golpear suavemente el parabrisas, estallando y deslizándose como todo lo que había tenido que reprimir. Puso el coche en marcha. La ciudad poco a poco dejaba de tener control sobre él. Los edificios altos fueron dando paso a casas bajas, luego a vastos campos. El ruido del tráfico desaparecía gradualmente, reemplazado por el zumbido constante de las ruedas sobre el asfalto mojado. Con cada kilómetro que pasaba, la carga sobre sus hombros se aligeraba, dando paso a una sensación de tranquilidad urgente. Solo quería llegar a casa. Cuando giró en el camino de tierra familiar que lo llevaba a la granja, la lluvia ya había disminuido a gotas ligeras casi invisibles. Los charcos llenaban las huellas de los neumáticos, reflejando un cielo indeciso entre oscuro y claro. Entonces apareció la casa de bambú. Las ventanas con marcos verdes se abrían ligeramente y las cortinas dentro se movían suavemente con la brisa. Las macetas estaban alineadas frente a la casa. Sus flores brillaban intensamente contra el cálido tono marrón de las paredes de bambú. Bajo el pequeño porche, Tuna estaba de pie con una regadera, inclinándose suavemente sobre las macetas. Su cabello estaba atado con esmero. La camiseta negra con el cuello blanco ordenado la hacía parecer el centro de paz de este pequeño universo. Sobre su pecho llevaba una mochila beige, dentro de la cual asomaba el sombrero de oso marrón de Henry, que se movía ocasionalmente mientras cambiaba de postura, y su conjunto de manga larga marrón salía para mantenerlo abrigado. El sedán gris se detuvo. Tan pronto como el motor se apagó, la cabeza de Henry se giró. El niño buscó con la mirada y luego se quedó quieto al ver el coche. Al reconocerlo, su rostro se iluminó, y en el siguiente segundo levantó ambos brazos con los dedos extendidos. Una serie de sonidos infantiles brotaron de su boca, formando la silueta de una palabra oculta. ¡Buba! Alex salió del coche y rápidamente cruzó el jardín. Las mangas blancas de su camisa se deslizaban suavemente de un lado a otro. «¿Ya volviste tan pronto?», dijo Tuna, su voz suave pero con un toque de preocupación. «¿Todo bien?». Se detuvo frente a ella y levantó la mano para acariciar su mejilla. Su piel estaba fresca por la llovizna suave bajo sus dedos. Ese simple toque lo hizo sentirse más tranquilo que cualquier contrato que hubiera firmado. «Ya está», dijo en voz baja. «Las deudas, las negociaciones, todo terminó esta mañana». Sus hombros se relajaron y la tensión que no había notado antes se desvaneció poco a poco. «¿De verdad? ¿En serio?» Esta vez su sonrisa no era una máscara. «La empresa puede respirar de nuevo y yo también». Henry soltó un pequeño grito impaciente, aún estirando los brazos. Alex sonrió, desató la mochila y levantó al niño. El pequeño se aferró con fuerza al cuello de su camisa blanca. Apoyó su frente en su mandíbula y comenzó a balbucear felizmente. Allí, bajo el cielo gris, con la tierra húmeda bajo sus pies y las macetas a un lado, Alex sintió la diferencia de inmediato. La paz no era ruidosa. Eso era lo que era.
Miró por encima del hombro de Tuna hacia el coche. «Vamos a algún lugar», dijo de repente. «Un lugar amplio, solo nosotros. Sin teléfono, sin correos, nada». Tuna parpadeó sorprendida. «¿Ahora no estás cansado?» «Estoy cansado de los números», respondió él. «Pero no estoy cansado de ti y de él». Sus labios sonrieron suavemente. «Está bien, vamos». Unos minutos después la regadera se dejó a un lado. La casa ya estaba cerrada con llave. Henry estaba cómodo en su asiento para niños negro en la parte trasera del sedán, su conjunto marrón cuidadosamente asegurado con el cinturón de seguridad, el sombrero de oso aún intacto. Tuna se sentó junto a él con una mano suavemente apoyada sobre su pierna. Su camiseta negra con el cuello blanco, un contraste familiar con el asiento oscuro. El coche comenzó a rodar por el estrecho camino. Los árboles altos y mojados susurraban a ambos lados sus hojas cayendo lentamente. Henry apoyó su mejilla en la ventana fría dejando una huella de niebla, cuando exhaló sus ojos siguiendo los troncos y ramas que pasaban como si no quisiera perderse ni uno solo. «A él le gustan los árboles», dijo Tuna suavemente. «A él le gusta estar donde estamos nosotros», respondió Alex viendo su reflejo en el espejo retrovisor. Él con la camisa blanca, ella en negro y blanco. Henry entre ellos con su conjunto marrón cálido como un pequeño ancla que los mantenía unidos. Sobre sus cabezas, el cielo gris pesado comenzaba a moverse lentamente. Las nubes oscuras se retiraban dejando paso a una luz tenue. El sol aún no aparecía, pero estaba intentando hacerlo. Finalmente el asfalto terminó. Alex giró hacia el camino de grava. El sonido de los neumáticos al romperse suavemente sobre la tierra fue lo único que se escuchó por un momento. Luego el camino se curvó y todo se abrió ante ellos. Frente a ellos había un vasto campo de girasoles, un mar de amarillo que se extendía hasta el horizonte. Miles de tallos altos se erguían juntos. Las caras de las flores se abrían hacia la débil luz que atravesaba las nubes. Tuna inhaló profundamente. «Alex», susurró. Él apagó el motor. El silencio los envolvió como una manta suave roto, solo por el susurro de las hojas de las flores en el viento y los pequeños suspiros emocionados de Henry. Alex los miró, su corazón mucho más ligero que en mucho tiempo. «Bienvenidos al primer mar de sol de Henry», dijo en voz baja. Abrió la puerta del coche y el aire fresco y húmedo entró. Por un momento se quedó allí escuchando. No había bocinas, no había teléfonos, solo el viento pasando a través de los tallos altos y el sonido de las hojas de los girasoles rozándose entre sí. Caminó hacia atrás y desabrochó el cinturón de seguridad de Henry. El niño casi saltó hacia adelante sus piernas, moviéndose en su conjunto marrón, y un sonido alegre salió de su pecho. Alex lo levantó en el aire, girando una vez solo para escuchar esa risa otra vez. Henry gritó aferrándose a la camisa blanca de Alex. El pequeño sombrero de oso marrón se deslizó sobre su ceja. «Ten cuidado, lo vas a emocionar demasiado», gritó Tuna mientras salía del coche. Se unió a ellos. El campo se extendía por todas partes. Un mar de amarillo quieto bajo el cielo gris. Las gotas de lluvia aún descansaban sobre los pétalos y las hojas capturando la débil luz. La camiseta negra de ella con el cuello blanco simple estaba cubierta de una capa de niebla. «Es tan hermoso», susurró. Alex movió a Henry a un brazo y con la otra mano tomó la suya. Sus dedos se deslizaron en los suyos de manera natural. Juntos caminaron por el estrecho camino entre las flores. Henry extendía su mano cada pocos pasos tocando los rostros grandes de los girasoles o golpeando una hoja. Cada vez que tocaba emitía nuevos sonidos. Respiraciones entrecortadas, aullidos, risas. Alex seguía su ritmo deteniéndose cuando Henry quería admirar algo avanzando cuando el niño se giraba en busca de más.
Esto parece irreal, dijo Alex en voz baja, como si todo el mundo se hubiera detenido por un momento. Creo que lo necesitas, respondió Tuna. Durante los últimos meses te sentía aquí, pero realmente no estabas. Él la miró con más claridad. Debajo de sus ojos también había sombras. Lo siento, dijo. ¿Por qué?, preguntó ella. Por hacer que veas todo desde afuera, respondió él. Te dije que lo manejaría, que no tenías que preocuparte, pero tú aún te preocupas. Lo veo. Tengo miedo, admitió ella. No solo por la empresa, tengo miedo de perderte. Ya no miras al cielo cuando regresas a casa. Solo miras el teléfono y te desvaneces. Esas palabras suaves pero profundas le atravesaron el corazón. Pensé que si me hundía en los problemas podría resolverlo más rápido, dijo él. Si yo me encargaba de todo, tú y Henry no tendríais que sentir nada. Y nos has protegido, dijo ella. Pero proteger no significa que tengas que estar solo. Ella lo hizo detenerse entre las filas de flores. Henry no solo necesita un padre que gane batallas, continuó. Él necesita un padre aquí para mostrarle el arco iris después de la tormenta. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Alex. Miró hacia abajo. Henry estaba persiguiendo una gota de agua que resbalaba por la manga de su conjunto marrón, tocándola con un dedo, pero cada vez fallaba sin rendirse. No siempre será así de tranquilo, dijo Alex. Habrá más problemas, más tormentas. Lo sé, respondió ella, pero ahora sabes que no tienes que estar en la lluvia solo. El viento cambió de dirección soplando entre las flores con un suave susurro. Sobre sus cabezas el cielo cambiaba. El gris oscuro se iba despejando en trozos. Una brisa fresca rozó sus rostros. A lo lejos un rugido resonó desde las nubes. Henry lo sintió. Su pequeño cuerpo se quedó quieto. Luego levantó la cabeza hacia el cielo, sus ojos grandes bajo el sombrero de oso torcido. Una gota de agua cayó sobre la punta de su nariz. Parpadeó sorprendido, luego estalló en una risa. «Ya comenzamos», susurró Alex. La lluvia fina regresó suave pero constante. Las pequeñas gotas de agua se acumularon en la camiseta negra de Tuna. El cuello blanco como un haz de luz rodeando su cuello. Las gotas húmedas se absorbían lentamente en las mangas blancas de Alex. Las mangas marrones de Henry se mojaron y se pegaron a sus brazos. «Es hora de irnos», dijo Tuna. «No quiero que se moje demasiado». Alex ajustó su agarre y dieron la vuelta caminando rápido por el camino. Las cabezas de los girasoles se movían con el viento, algunas inclinándose como si lo saludaran. A medio camino hacia el coche, la lluvia volvió a amainar. Se redujo a una fina capa de niebla que colgaba en el aire. Las nubes sobre sus cabezas parecían discutir, cerrándose y abriéndose, cambiando. Detrás de ellos, la luz empezaba a filtrarse. Se detuvieron sin pensarlo. Henry levantó ambas manos, los dedos extendidos, intentando atrapar las pequeñas gotas de lluvia. Caían en sus manos y desaparecían, pero él seguía sonriendo. Alex apartó un mechón de cabello húmedo de la frente de Tuna. «¿Estás bien?», le preguntó. «Estoy más que bien», dijo ella, y esta vez él pudo escuchar que realmente lo decía en serio. Él puso su brazo sobre su hombro. Juntos miraron cómo la niebla se desvanecía. Luego la luz cambió. Comenzó como un resplandor en el borde de su visión. Luego apareció un arco débil sobre el fondo de nubes, tenue pero firme. «Alex, mira», suspiró Tuna. Él siguió su mirada. Un arco iris se levantaba del cielo. Al principio era débil. Luego los colores se hicieron más intensos. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Cada banda de color se volvió clara, extendiéndose en un arco perfecto sobre el campo.
về ở bên kia chạy tôi chấn động bàn tay run lên nhưng giọng và miệng nặng như câu trói chặt. Cô là người Di tin tưởng, nếu cô từ chối đừng trách ta tàn nhẫn. Tâm máy quay sang Evan, ngồi anh vẫn còn nên nụ cười mờ đấy, tính toán còn Trang thì cúi đầu mắt như thành với Tâm trong căn phòng và còn anh đàn ra xuống vật kế hoạch đen tối và ở nơi xa xôi tư duy và mục tiêu vẫn vô tư bên nhau, chẳng hề hay biết một cuộc răng bẫy đang từ từ siết chặt.